Buenos días, amados hermanos. Es un gusto saludarlos. Le pido a nuestro Padre Santo que antes que todo, que esta cuarentena que se está aplicando en nuestro país no les esté afectando en lo absoluto. Es para mí una bendición iniciar con este medio de comunicación para que juntos sigamos aprendiendo de la bendita palabra de Dios. En esta ocasión, con el seguimiento a la escuela dominical. Como recordarán, el pastor Miguel Ángel nos compartió hace 2 domingos la primera parte de la defensa de Esteban que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 1 al 60. No vamos a dar lectura a ninguno de estos versículos, puesto que solo estamos recordando. El domingo pasado, el pastor José Castillo nos compartió la segunda parte de la defensa de Esteban que encontramos en la misma porción de la Santa Biblia. El día de hoy vamos a hablar de Felipe y su misión de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Judea y Samaria, que iremos viendo en el libro de los Hechos, en su capítulo 8, versículos 1 al 25, como podemos apreciar en la pantalla que se está mostrando en estos momentos. Con esta porción de la Sagrada Escritura, damos inicio a la segunda parte del estudio que se refiere al crecimiento y establecimiento de la Iglesia en las regiones de Judea y Samaria. Pero antes de empezar con este estudio, y considerando que estamos entrando a la segunda parte del estudio de este libro, me gustaría que recordemos el versículo base de este libro de los Hechos. Hemos visto que el versículo clave del libro de los Hechos lo encontramos en el capítulo 1, versículo 8, y que establece las 3 partes en que se divide este libro. Vamos a dar lectura a este versículo y después para poder determinar cuáles son esas 3 partes. Nos dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esto, nosotros podemos entonces determinar que las 3 partes en que se divide el libro de los Hechos son el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, el crecimiento de la iglesia en Judea y Samaria, y por último, el crecimiento de la iglesia hasta lo último de la tierra. Con esto nosotros encontramos evidencia de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no fue exclusivo para el pueblo escogido de Dios, sino que es aplicable también a los llamados gentiles. Como ya lo comenté anteriormente, el día de hoy empezaremos a ver la segunda de estas partes, el crecimiento de la iglesia en Judea y Samaria. Para esto yo los invito a ir a la Sagrada Escritura, al libro de los Hechos, en su capítulo 8, y vamos a empezar por dar lectura al versículo 1. La palabra de Dios nos dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, aquí podemos ver que cuando murió Esteban, que encontramos a lo largo de todo el capítulo 7 de este libro de los Hechos,
La única parte del plan del Señor que se había cumplido hasta ese momento era el establecimiento de la iglesia en Jerusalén, que como ya hemos visto, es la primera de las tres partes en que está dividido este libro. También, aquí encontramos, en la parte final de este versículo, que nos dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Con esto se da el inicio a la segunda parte del plan, a raíz de la muerte de Esteban. También podemos encontrar que hubo una situación que obligó a muchos de los creyentes, de los que se habían establecido en la iglesia de Jerusalén, a huir precisamente de ese lugar. Y esto lo motivó que ellos tuvieron una gran persecución, dirigida principalmente por Saulo. Vamos ahora a dar lectura al versículo 3 de este mismo capítulo 8, y que nos dice: Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, como ya hemos mencionado, el principal perseguidor de la iglesia, de acuerdo a Hechos 8:3, y lo que hemos visto a través del análisis de la Sagrada Escritura, fue Saulo, que posteriormente su nombre fue cambiado a Pablo y conocido como el apóstol de los gentiles. En el versículo 4 de este capítulo 8, vemos qué fue lo que hicieron los creyentes al refugiarse en otras partes. Vamos a dar lectura. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, aquí lo que vemos en este versículo es que a pesar o lejos de llenarse de miedo, cuando ellos fueron a refugiarse en otras partes, lo que hicieron fue predicar la palabra de nuestro Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 nos dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y si nosotros vamos un poco antes en este libro de los Hechos, al capítulo 6, versículos 1 al 7, vamos a encontrar dónde inició su ministerio Felipe y qué fue lo que él hizo en ese ministerio. El capítulo 6 del libro de los Hechos, versículos 1 al 7 nos dicen: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos.
y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vemos en esta parte que Felipe comenzó su ministerio donde estaban compartiendo los apóstoles. Y esto lo hizo, de acuerdo a lo que nos dice esta porción de la Sagrada Escritura, sirviendo las mesas. Continuamos con el análisis de nuestro capítulo 8 y vamos a ver ahora qué nos dice el versículo 5. Dice, entonces Felipe, que fue uno de los 7 elegidos, de acuerdo a lo que acabamos de ver en el capítulo 6 de este mismo libro de los Hechos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice este libro, es que ya no solamente en Jerusalén, sino Felipe fue a la región de Samaria y empezó a testificar en ese lugar. Vamos a ver un poco más adelante qué es lo que pasaba entre samaritanos y judíos. Y por eso quizás pudiera resultarnos increíble lo que haya sucedido o lo que sucedió como resultado de esta predicación o de esta testificación que hizo Felipe en este lugar. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los versículos 6 y 12 de la Sagrada Escritura. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. El versículo 12 nos dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, nos dice el versículo 6 que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y como resultado de esto, nos dice la palabra, que creyeron, como nos dice el versículo 12, que él estaba anunciando el evangelio del reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que se bautizaban tanto hombres como mujeres. Entonces, el resultado de su predicación nos dice que muchos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía, esto puede resultar sorprendente. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, a su capítulo 4, versículo 9, para ver por qué. Juan, capítulo 4, versículo 9, nos dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por eso es que resulta sorprendente que Felipe, siendo judío, fuera a la región de Samaria y los samaritanos, escuchando su predicación, el anuncio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llegaran a convertirse y a bautizarse. Los judíos no trataban con los samaritanos. Y podemos preguntarnos por qué es que sucedía esto. Nosotros tendríamos que remontarnos a la historia para irnos al Antiguo Testamento y ver que ahí, después de la muerte de Salomón,
por circunstancias que no fueron del agrado de Dios, Él estableció que el Reino Unido de Israel fuera dividido en dos partes. El Reino del Norte, donde quedaron establecidas 10 de las tribus, y el Reino del Sur, donde quedaron exclusivamente 2. El Reino del Norte estableció como su capital Samaria y el Reino del Sur como su capital Jerusalén. Pero vamos a ver por qué se tenían odio o no se trataban los judíos y samaritanos. Existen varias razones y en este momento vamos a ver 3 de ellas. La primera es que los samaritanos eran de raza mestiza, ya que por la deportación hecha cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, o a Siria, en esta primera etapa, fueron mezclados con gente idólatra de otras naciones. Es decir, que se llevaron a los judíos de esta región de Samaria y fueron y trajeron personas de otras naciones, gente idólatra que no tenía nada que ver con la adoración al único y verdadero Dios. Esa fue la primera. Los judíos del sur no se querían mezclar con los del norte, que ya no eran propiamente judíos, sino se habían convertido en una raza mestiza, pero que también se habían encaminado a la adoración a otros dioses. La segunda causa, a raíz de todas estas situaciones que se presentaron, es que los samaritanos se opusieron a los judíos en la construcción del segundo templo cuando ellos regresaron del exilio que tuvieron por 70 años en Babilonia. Los judíos llevaban el aval para poder hacerlo, sin embargo los samaritanos, incluso difamando, lograron que se pospusiera algo que finalmente, de acuerdo a la voluntad de Dios, se hizo. Pero esto generó más divisiones todavía entre judíos y samaritanos. La tercera causa, y quizás motivados por esto, nos cuenta la historia, esto no lo encontramos en la Sagrada Escritura, que los judíos destruyeron alrededor del año 100, antes de la era de nuestro Señor Jesucristo, un templo rival, un templo construido por los samaritanos en el monte Gerizim, como una réplica de ese segundo templo que había sido construido en donde Dios determinó que debiera de estar su templo, que fue en Jerusalén. Y entonces, pues vemos que a pesar del odio tradicional por la predicación de Felipe, hubo un verdadero avivamiento espiritual entre los samaritanos. Esta obra no fue de Felipe ni de los creyentes que viajaron a Samaria con él y que lo estuvieron apoyando en la predicación del Evangelio de nuestro Señor. Fue Dios, a través del Espíritu Santo, quien tocó el corazón de estos samaritanos. Pero si nosotros recordamos, no fue Felipe y los creyentes dispersos que lo acompañaron los primeros en sembrar la semilla entre ellos. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 4, versículos 4 y 5 y 25 y 26. El Evangelio de San Juan, en su capítulo 4, versículos 4 y 5 nos dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Hablando de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Vamos a ver qué nos dicen los versículos 25 y 26.
Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Vemos más adelante también en esta historia que encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, que la mujer entendió que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías que ellos estaban esperando, y fue y lo compartieron con la demás gente de la ciudad. Nos dice el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entonces aquí encontramos en esto que nuestro Señor Jesucristo en persona fue quien sembró la semilla entre los samaritanos. El resultado, como ya hemos visto, es de que muchos creyeron. Regresamos al libro de los Hechos, al capítulo 8, y vamos a ver ahora qué nos dice el versículo 14. Nos dice la bendita palabra de Dios: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces decidieron ellos, ante la sorpresa de saber que había un gran avivamiento en Samaria provocado por el testimonio de Felipe y de los creyentes que lo acompañaban, que decidieron enviar a dos de los apóstoles principales, a Pedro y a Juan. Vamos a recordar aquí, y considerando que uno de los dos enviados fue el apóstol Juan, ¿qué es lo que nos relata el Evangelio de San Lucas en su capítulo 9, versículos 51 al 54? Lo estamos viendo en pantalla, pero vamos a dar lectura a lo que nos dice esta porción de la Sagrada Escritura. Nos dice la palabra del Señor: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, ellos querían, Jacobo y Juan, pedir fuego del cielo para ellos, que Dios los castigara por no darle paso a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, en ese gran amor y sabiendo el ejemplo que Él debía de dejarnos, los reprendió. Sin embargo, regresamos al libro de los Hechos, en su capítulo 8, y vamos a ver qué nos dice ahora en los versículos 15 al 17 respecto a Juan. Hechos 8, versículos 15 al 17 nos dice: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos
y recibían el Espíritu Santo. Aquí empezamos viendo en el versículo 15 los cuales, nos dice los cuales refiriéndose a Pedro y Juan. Y entonces vemos que por una parte, cuando nuestro Señor Jesucristo todavía estaba cumpliendo su ministerio terrenal, Juan, enojado por lo que habían hecho los samaritanos con él, pedía que descendiera fuego del cielo para consumirlos. Sin embargo, ahora, sabiendo que ya se les había predicado y ellos habían aceptado, ¿qué fue lo que hizo junto con Pedro? Oró por ellos y les impuso las manos. Una gran transformación. Y esta transformación no puede ser más que obra del Espíritu Santo que había descendido sobre Juan en el día de Pentecostés. A pesar de este hecho importante, también encontramos en esta porción de la Sagrada Escritura que no todos los samaritanos quisieron recibir al Espíritu Santo por motivos correctos. Uno de ellos nosotros lo encontramos en el versículo 9 de este capítulo 8 del libro de los Hechos. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Entonces, nos dice aquí que había una persona, y que vamos a ver un poco más adelante, que no quiso recibir que quiso recibir al Espíritu Santo, para decirlo mejor, pero no por los motivos correctos. Esta persona fue llamada Simón, quien ejercía la magia y fue bautizado, o él quiso ser bautizado como una medida externa para seguir a Cristo, pero con un propósito diferente. Ya hemos dicho que lo hizo con un propósito diferente, un propósito oscuro, y él cometió dos grandes errores. ¿Cuáles fueron? Quiso usar el Espíritu Santo para su propio prestigio, así como comprar el Espíritu Santo con dinero. Estoy buscando la porción de la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos y he encontrado que en el versículo 18 nos dice, 18 y 19, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él no lo hizo lleno del Espíritu Santo, sino lo hizo lleno del poder y del egoísmo. Situaciones que encontramos hoy día en muchas partes, con muchos predicadores que ellos siguen o predican el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero no por los motivos correctos. Él, Simón, hacía varias cosas, pero lo hacía guiado por un poder oscuro, amparado en Satanás. Y él lograba que la gente creyera ante su magia que esto era hecho por el gran poder de Dios. Vamos a ver un poquito más adelante de donde leímos en los versículos 21 y 22 que nos dice acerca de ese problema que tenía Simón. Pedro hablando le dice en esta porción de la Sagrada Escritura, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios.
arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces el problema era que su corazón no era recto ante Dios. Pedro le dijo a Simón que debía de arrepentirse de la maldad que había hecho en su corazón, a lo que Simón respondió lo que nosotros podemos ver en el versículo 24 de este capítulo 8. Nos dice esta narración de la Sagrada Escritura. Respondiendo entonces Simón, dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Estamos por concluir esta parte del estudio. Y aquí, en este versículo 24, nosotros encontramos que Simón respondió pidiéndole a Pedro que orara por él. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que Él nos ha permitido. Dios bendito y Padre Santo, gracias te doy, Señor, porque sé que en el lugar que nosotros estemos, cualquiera que sea, tú estás con nosotros y permaneces con nosotros. Yo te pido, Señor, que tú pongas en los corazones de mis hermanos, en sus mentes, esta palabra que ha sido compartida el día de hoy. Que nosotros podamos ver que así como Felipe y otros creyentes de los cuales sus nombres no nos señala la Sagrada Escritura, fueron a un lugar que era no grato para ellos, pero que guiados por el Espíritu Santo, cumplieron con el propósito de Dios en sus vidas, de ir y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a esa región. De igual forma, nosotros, basados en este ejemplo que encontramos en la Sagrada Escritura, debemos ser obedientes a esa gran comisión que el Señor nos ha establecido, nos ha dado, y vayamos y compartamos su palabra. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y por eso es que nosotros debemos de hacerlo, para que cuando estemos delante de nuestro Señor podamos decirle: heme aquí, Señor, he cumplido. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga y espero en Dios que podamos vernos personalmente muy pronto.